en la pantalla, ¿sí? Pero imagínate con un vestido Entró el doctor largo. Avellaneda, otra vez. Entró el doctor Avellaneda. Está grabando. Silencio. Aló. Doctor, Bueno, aquí sobrevivimos. lo escuchamos fuerte y claro. Sí. Pues lamentablemente el bajón ese nos perturbó, pero aquí ya hemos logrado reconectarnos, por lo menos me permite despedirnos y no terminar así como tan distante es la clase. Simplemente para redondear el tema, que prácticamente estaba agotado, el tema del ministro delegatario, creo que eso no tiene realmente ya mayor complejidad, mayor dificultad. He querido presentar los contrastes, el análisis de las dos instituciones, del vicepresidente y el ministro delegatario, digamos, en un escenario un poco más dinámico, ¿no? Más de las realidades. Seguramente ustedes en el inmediato futuro van a poder participar pues como legisladores magníficos, como constituyentes extraordinarios, pero simplemente como opinadores respecto de sugerencias en relación con estas dos instituciones a partir de esas desigualdades que uno a ratos advierte en la normatividad. En relación con el tema de las sucesiones del presidente por temporales absolutas o por viaje fuera del país, está perfectamente claro y culminado el tema, salvo que el grupo, los que están presentes, tengan alguna inquietud, alguna aclaración, algún comentario que hacer. Si no es así, pues entramos al tema de las atribuciones del presidente de la República. Pero yo no sé si ya algunos compañeros se retiraron de la clase. Sí, algunos se retiraron porque Sandrita dijo que ya la clase continúa la próxima. Sí, porque yo pensé que no, pero simplemente logré nuevamente conectar, que me diera el link. Y pues dije, voy a ver, anuncio el tema para no ser desleales con quienes se han retirado pues, frente a la circunstancia que se presentó. El capítulo siguiente o el subcapítulo siguiente son las atribuciones del presidente de la República en las tres dimensiones que el presidente tiene, como jefe de Estado, como jefe de gobierno y como suprema autoridad administrativa. Nos ocuparemos entonces a partir de la próxima charla de ese tema específico. Trataremos de hacer el ejercicio de puntualizar qué funciones son o corresponden a cada una de estas investiduras. ¿Cuándo actúa el presidente como jefe de Estado? ¿Cuándo actúa como jefe de gobierno? ¿Y cuándo actúa como suprema autoridad administrativa? Fíjense ustedes que el artículo 115 y el 189 nos dice que el presidente suma esas tres condiciones, pero el presidente suma esas tres condiciones, pero el artículo 189, que es la disposición que mayor número de atribuciones presidenciales compendia, no nos dice estas funciones en qué calidad las ejerce. Por ejemplo, dirigir las relaciones internacionales del Estado, ¿en qué condición las ejerce? ¿Como jefe de Estado, como jefe de gobierno, como suprema autoridad administrativa? El ejercicio estará orientado a poder precisar, a ubicar pues más en el marco de qué investidura es que se ejercen todas esas atribuciones que contempla el artículo 189. Hasta ahí anunciamos el tema, pues. Doctor, qué pena, yo quería hacer escuchar su opinión sobre la cuestión, de que el constituyente no debió haber puesto de que en caso de que el presidente saliera, el que quedara a cargo de sus funciones sea el vicepresidente. O sea, yo lo veo así, ¿no? Pues para eso es con el que sigue, ¿no? Y no tenga que él tomar de otro delegatario para que haga de sus funciones, sino sea el vicepresidente, ¿no? Pienso yo que el constituyente hubiera sido así, en caso de que el presidente fuera a salir a un viaje, a un permiso, no sé, que sea el vicepresidente, pues. No, yo pienso que independientemente de las críticas y de los cuestionamientos, pues no es una institución perfecta la figura de la vicepresidencia, digamos que en Colombia pues ha venido funcionando como tal, la figura de la vicepresidencia de la República, frente a lo que fue la figura del designado que desapareció con la Constitución del 91. Creo, en segundo término, que la figura del ministro delegatario me parece funcional, correcta, práctica, ¿sí? La reserva que tengo frente al tema es la exigencia de que el ministro delegatario sea de la misma afiliación política
del presidente de la República, porque no le encuentro de verdad una razón que para un viaje de 12 horas del presidente al exterior, se fue a Panamá a las 7 de la mañana y volvió a las 5 de la tarde, tenga que nombrarse un ministro delegatario. Sí, que cumpla unas funciones, por supuesto, porque la presidencia no puede quedar paralizada, pero que tenga que ser de la misma afiliación de política del presidente para firmar un decreto que ya el presidente dejó programado, ¿sí? Para sancionar una ley que ya el presidente sabe que hay que sancionarla, que ya el presidente determinó si hay o no objeciones. Entonces, para unas funciones más mecánicas que realmente de fondo presidenciales en cuanto impliquen con poder político, capacidad de decisión política, parece que eso es como un trascendente, no le hallo la dimensión. En cambio, para la figura del vicepresidente, que en un ejemplo como el que propuse, podría llegar a terminar siendo el presidente de la República, la Constitución sí no dijo que fuera del mismo partido político del presidente. Y los electores, pues por supuesto, pueden sentirse un tanto frustrados. Si la señora Cabal y todos los, digamos, fundamentalistas del Centro Democrático viven bravos con el presidente Duque porque no les da lo que ellas quieren, ¿cómo sería que en gracia de discusión, Dios quiera que no acontezca, el presidente Duque mañana faltara y tuviera que asumir la señora Marta Lucía Ramírez, que es del Partido Conservador? Por Dios, enloquecen, ¿sí? Porque se sienten desposeídas del poder. Se sienten desposeídas del poder. ¿Y qué pensaría el elector que votó por un partido y ese partido finalmente terminó perdiendo el poder por obra y gracia de un azar en el que la opinión ciudadana no cuenta? Entonces, ahí es donde yo digo que habría que revisarse la figura en orden a establecer que el vicepresidente fuera de la misma afiliación política del presidente, porque es que eso le da garantía al elector partidista y a la continuidad de un gobierno en la eventualidad en que el vicepresidente tenga que asumir. También no le encuentro sentido que para un viaje de 12 horas tenga que ser el mismo. Además, con un ítem como para cerrar la charla. Yo soy presidente de la República, me voy aquí a San Cristóbal, en Venezuela, salgo del país, dejo un ministro delegatario. El ministro delegatario resulta que no hizo lo que yo le había encargado, o abusó de la función presidencial. ¿Qué hago yo? Esa misma noche lo voto, porque yo puedo votar los ministros. ¿Sí? Ah, usted me quiere, lo voto. Al vicepresidente no lo puede el presidente desconocer al término o al punto que pueda decir, usted deja de ser mi vicepresidente, no, señor, porque él fue elegido por un mandato constitucional. O sea que si se presentan desavenencias entre presidente y vicepresidente, ruegue, presidente, que usted no vaya a hacer falta, porque el vicepresidente lo puede sacar. Con un ítem que vale la pena, que se me olvidó comentar, pero que lo expongo ahora. El vicepresidente no puede ser ministro delegatario. Revisen bien el artículo 202 y verá que ahí hay una advertencia expresa en el sentido de que el vicepresidente puede ser ministro, sí, pero no puede ser ministro delegatario. Esa fue una reserva expresa que le puso el constituyente. De manera que ahí Porfa, repite cuál es el 202. Sí. Se refiere al número del artículo, es el 202. Ahí usted encuentra que dice que el vicepresidente puede ejercer otras funciones que el presidente le encargue, sí. Puede ser ministro, por supuesto. Pero si fuera ministro, no podría ser ministro delegatario, porque expresa prohibición le puso la Constitución al vicepresidente si llegare a ser ministro delegatario. Entonces, ahí hay como unos contrasentidos a ratos. Es un tema, digamos, como para discernir un poco más a fondo todavía sobre él. Es la impresión que yo tengo. Ahí es donde está el desajuste. Es decir, en mi modesta opinión, creo que la figura del vicepresidente debe armonizarse políticamente con el presidente de la República, porque es lo que le garantiza a un partido que no le burlan su decisión política. 8 millones de colombianos votaron por un partido y por obra y gracia del azar terminó perdiendo la presidencia de la República y la asume y la ejerce un partido que, si bien formó parte del equipo político o del equipo de gobierno, no es el partido político de los ciudadanos que votaron por el candidato presidencial. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Segundo, digamos que el vicepresidente, pues si formó parte de un equipo político, tiene una unidad programática, pero bien podría cambiar, de acuerdo a su convicción política, la orientación de lo que el primer presidente o el presidente retirado expuso y terminar gobernando bajo el ideario de su partido, lo cual significaría una burla al elector y una burla al partido ganador. Con el ministro delegatario ese riesgo no se tiene. No se tiene porque es un ministro para que cumpla unas funciones muy precisas. ¿Y por qué tiene que ser de la misma afiliación política del presidente? Ahora, si el presidente no lo pudiera controlar, vaya y venga. ¿Sí? Vaya y venga.
Porque es que el presidente cuando se retira del cargo temporalmente, imaginémonos, en gracia de discusión, que el presidente se enfermó y asume el vicepresidente. Él asume, ustedes pueden mirar el artículo pertinente de la Constitución, el artículo 195. El encargado del Ejecutivo tendrá la misma preeminencia y las mismas atribuciones que el presidente cuyas veces hace. Es decir, el vicepresidente cuando asume temporalmente la función de presidente es, para todos los efectos, un presidente. Y si el presidente le diera por llamarle y decirle, ala, fulano, no haga tal cosa, mire, le doy la orden que haga tal cosa, ¿qué le diría al vicepresidente que está ejerciendo como presidente? Yo estoy de presidente y mientras yo esté de presidente, yo tengo esa responsabilidad, yo tomo las decisiones, así que hago lo que yo quiera. Cuando usted vuelva aquí, hace lo que usted quiera. Porque ese es el fundamento, encuentra fundamento en el artículo 195. Entonces, vean ustedes que si no hay una afinidad de ese orden político, la cosa podría llegar a complicarse en un momento dado. Lo de menos es que se presente un problema político, digamos, entre los dos personajes. Lo grave es que ese enfrentamiento político pueda tener una connotación al interior de la sociedad política colombiana y terminemos enfrascados en un caos y en un problema político que termina paralizando el gobierno, ¿cierto? Entonces ahí ya podría la cosa dimensionarse. Bueno, jóvenes, de nuevo, muchísimas gracias, muy amable. Nos veremos en la próxima semana para continuar el tema que ya dejo enunciado cuál es el tema de las atribuciones del presidente de la República. Que tengan un feliz resto de sábado, un domingo y muy afortunado y nos veremos pues dentro de 8 días. Muy amables. Muy buena tarde, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buen día. Chao, profe. Chao, chao.